Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Como si un televisor calmara el hambre o un casco de moto. Si vieron que sentaron en un almacén en Cali y se robaron los cascos de las motos. Ay. Vean, muchachos, yo les digo, antes de ¿qué? De empezar, les cuento, se escucha uno y ve uno, lee uno en redes y todo eso, en redes y todo eso que esta pandemia nos cambió y que tal cosa y que ahora sí y que somos los sobrevivientes somos unos hombres nuevos y una cantidad de filosofías baratas que uno termina desvirtuando cuando ve una cosa como la que pasó ayer. Para mi concepto muy personal, yo creo que lo que sucedió con la pandemia, lo que ha sucedido es que ha sacado a relucir al principio la solidaridad, pero en este momento lo que prima es el sálvese quien pueda, el egoísmo y una cantidad de antivalores que están exacerbados, independientemente de que la salud mental de todos en el mundo pues se encuentra con unas afecciones importantes que todavía no hemos entrado a dimensionar. Yo lo digo con conocimiento de causa desde mi hija, porque pues de alguna manera ya está saturadita con el tema de la virtualidad en el colegio. Y lo veo con la otra niña que no es de esta fábrica, la hermanita de Mariana, que está en la universidad. Yo la veo y ellos, espero que ustedes, me imagino que harán algunos lo mismo, pero se conectan a clase y pues todo el mundo está acostado, está haciendo otra cosa y están únicamente escuchando las voces o del profesor o de los compañeros. Entonces dice uno, ¿hasta qué punto la virtualidad o la tecnología nos va a aportar al conocimiento de la forma en que se debe? Porque para nadie es un secreto que ni los alumnos, tal vez ellos más que nosotros, ni los profesores estábamos preparados para el tema de virtualidad 100%. Y a mí me queda todavía, puede ser, ojo, puede ser mi ignorancia en el tema o mi poca competencia en el tema, me queda muy difícil entender los procesos microbiológicos, sobre todo en la parte práctica, verlo desde la virtualidad. Me imagino que será lo mismo para la fisiología. Yo no me imagino uno palpando pues órganos sin tocar, tomando una presión, una tensión arterial sin palpar, de manera virtual. Por más tecnología que haya, yo considero que no es lo mismo. Bueno, hay una cantidad de cosas que pues en esto nos puso la vida hoy y hay que afrontarlo, pero sí nos quedan serias dudas. Por lo menos yo lo discutí esta semana aquí con varios de los compañeros profesores y discutíamos el tema aquí en un pasillo del hospital y veíamos que hay cosas que están quedando muy débiles, muy débiles, que ya depende de cada uno hacer pues la complementariedad, pero que requieren indudablemente de la interacción humana, del face to face, del encontrarme frente a frente con un paciente y poder abordarlo y poder resolverle sus inquietudes. Bueno, entonces nos corresponde para el día de hoy. Había dos temas que voy a fusionar, no por tiempo, sino porque por complementariedad,
en el sentido de el análisis como tal, el examen como tal y la interpretación del antibiograma. Y para eso entonces hicimos esta presentacioncita en la cual vamos a hablar del antibiograma y la interpretación, pero visto desde el laboratorio y visto desde el rol de ustedes como médicos. Para poner un poco el contexto, encontramos que... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, doctor. ¿Por qué contestan todos al tiempo? Me angustia eso, que nadie contesta, nadie dice nada. Bueno, entonces, desde el punto de vista de qué es, entonces el antibiograma se realiza o hace un símil de lo que está pasando en el cuerpo humano cuando hay una agresión de tipo bacteriano, una infección de tipo bacteriano, que se extrapola o se simula en el laboratorio al exponer una bacteria a diferentes tipos de antimicrobianos. Y a partir de eso, de lo que vemos en el laboratorio, se predice la eficacia en vivo de ese medicamento versus esa bacteria, ¿sí? ¿Qué objetivos fundamentales tiene el antibiograma? Pues guiar al médico en el sentido de elegir el mejor tratamiento, ¿sí? Voy a admitir aquí a quién. Seleccionar el mejor tratamiento y hacer seguimiento a la evolución de la resistencia bacteriana para mirar en el espectro antimicrobiano y poder actualizar los distintos tratamientos. Por eso es que encontramos hoy que hay tratamientos de antibiótico, ahí hay tratamientos cortos, hay tratamientos normales y hay tratamientos prolongados o largos. Eso no se hace porque de manera aleatoria, no, se hace en base a resultados e interpretaciones de un examen como es el antibiograma. Entonces, ¿para qué sirve? Vamos a buscar aquí, entonces, resultados cualitativos que indican si la bacteria es sensible o resistente a un grupo o a un tipo de antibiótico, y resultados cuantitativos en los cuales se va a hablar de una cosa que se llama la concentración mínima inhibitoria, CMI, pero no es el noticiero, sino la concentración mínima inhibitoria del antimicrobiano que impide el crecimiento de la bacteria y que se expresa en microgramos por mililitro o en miligramos por litro. Como es a nivel de laboratorio, entonces se expresa en microgramos por mililitro. La realización del antibiograma se basa en un patrón de resistencia de cada una de las bacterias. Y hay que determinar los antibióticos a los cuales esa bacteria es intrínsecamente resistente o cuya sensibilidad puede inferirse por otros. Estos no se informan en el antibiograma, entonces por eso uno tiene que aprender a interpretar ese antibiograma para que no vaya a cometer errores con relación a la instauración del tratamiento. Unos puntos claves. Pero antes de pasar a estos puntos claves, quiero comentarles lo siguiente. Voy a mirar aquí. El antibiograma con el cual hemos trabajado durante muchos años es el antibiograma llamado antibiograma de disco. Y entonces ahí lo que uno hace es mirar cómo reacciona
cómo reacciona el microorganismo a una determinada concentración del antibiótico. Entonces, eso se llama el método de difusión en disco de Baeyer-Kirby, que es el método más difundido, que consiste en utilizar una caja de Petri con agar Müller-Hinton, que es el específico para antibiograma, y a esa caja se le hace una inoculación de la bacteria a una concentración importante, de tal manera que cuando yo administro los antibióticos, los sensidiscos impregnados con antibióticos, me permita poder identificar un grado de inhibición del crecimiento, es decir, cuál es la concentración de ese antibiótico para poder organizar o saber cuál es el medicamento más apropiado para el tratamiento de ese microorganismo. Perdón. Bueno, entonces, esa difusión se da, vamos a ver si la tengo acá, aquí está. Entonces, ese método se utiliza haciendo lo que les decía, la inoculación en una caja de Petri de una cantidad de microorganismos diluidos en un medio específico, que puede ser un agua peptonada, un agua con algún tipo de nutriente, para que por estrés no se me muera la bacteria cuando la saco. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando yo ya voy a hacer este tipo de procedimientos, tengo que tener un cultivo puro, es decir, la muestra es un hemocultivo o es un parcial de orina o es un cultivo de una secreción o de una punta de catéter o de un aspirado nasofaríngeo o de un aspirado faríngeo. Esa muestra se cultiva para lograr el aislamiento de un microorganismo. Ese microorganismo pueden ser uno o varios. Si son varios, pues me toca aislar cada uno. A partir de ese aislamiento es que yo utilizo ese microorganismo para poder hacer esta prueba de difusión de disco en un paso posterior. Hasta ahí estamos de acuerdo. Doctor, qué pena, ¿cómo es que se llama el agar? Agar Müller-Hinton. Ya se los escribo ahí en Muchas gracias, doctor. En el chat. Entonces, a partir de ese agar, entonces coloco cierta cantidad de discos. Generalmente, como lo vieron ahí, se reparte en la caja de Petri de manera equidistante, que no queden ni muy cerquita ni muy lejos, queden un grupo de sensidiscos. ¿Qué hay que hacer? Hay que seleccionar muy bien los sensidiscos, porque no le puedo poner a un gram positivo
antibióticos que son específicos para gram negativos o viceversa. Entonces tengo que hacer una mezcla de antibióticos de tal manera que me permita detectar cuál es el grado de sensibilidad o resistencia de ese microorganismo que estoy analizando. Creo que no vamos a poder acceder. Entonces, nos va a quedar como complicado, ojalá no, ojalá lo podamos hacer en el laboratorio y hacer el montaje tal cual les mostré. Bueno, entonces ese es uno, ese es el manual, ese es el más empírico, ese es el más incipiente, el más, digámoslo así, el más sencillo. Ya existen equipos automatizados que me permiten hacer eso mismo que estamos haciendo, que ponemos el sensidisco, a partir de un cultivo puro lo podemos hacer directamente de la secreción o de la muestra y obtener resultados, con la ayuda de la tecnología, obtener resultados de una manera mucho más eficiente, mucho más rápida y con unos factores para minimizar el grado de error. Entonces, puntos claves en el antibiograma. Siempre se hace o una dilución o una difusión. Estas son las dos técnicas, no se sale de ahí, de una dilución o una difusión. La técnica de dilución proporciona resultados cuantitativos, es decir, trabajamos con concentración mínima inhibitoria. Ya les voy a explicar con más detalle lo de la concentración mínima inhibitoria. Y los de difusión otorgan resultados cualitativos. Entonces, concentración mínima inhibitoria, dilución, cuantitativos y cualitativos son los que me dicen simplemente si es sensible, resistente o intermedio. ¿Cuál es el problema con el rango intermedio? Que tengo que conocer muy bien, ahorita vamos a ver en un cuadrito, los microorganismos, cuáles tienen genes de resistencia o cuáles son resistentes per se, para poder saber si esa concentración que me está revelando el resultado del antibiograma me puede servir o no. Digamos que vancomicina. Hay microorganismos sensibles per se, es decir, todos son resistentes, perdón, a entonces de aquí a aquí me inhibió el crecimiento de la bacteria, entonces yo tenía que medir desde el centro hasta acá todo el diámetro del halo de inhibición para luego ir a buscar en una tablita y con base en esa tabla definía el resultado cualitativo, sensible, intermedio o resistente. Ahora con los valores de concentración mínima inhibitoria, los productos estandarizados me permiten perdón,
me permiten definir cuáles son las concentraciones más adecuadas dependiendo del grupo de antibiótico. Y hay unas técnicas mucho más avanzadas que ya son técnicas bioquímicas y genéticas que permiten detectar ya el mecanismo o el gen de resistencia. Ahí vamos ya en esta etapa. Ya puedo identificar cuál es el gen, cuántas bases tiene ese gen para producir la resistencia. Bueno, y entonces existen varias técnicas. Una de ellas son los métodos fenotípicos. Para el caso de los antibiogramas son los más utilizados, que consisten en enfrentar un inóculo de una bacteria a una única o a diferentes concentraciones del antibiótico. ¿Sí? La interpretación de los resultados obtenidos permite clasificar los microorganismos en las categorías sensible, intermedio y resistente, como ya lo habíamos visto. Pero hay que tener en cuenta que no siempre el valor de la concentración mínima inhibitoria más bajo indica que la actividad que es mayor la actividad de ese antimicrobiano, ya que la concentración mínima inhibitoria define la sensibilidad o la resistencia y son diferentes para cada grupo bacteriano y son diferentes para cada antimicrobiano, ¿sí? Entonces, yo puedo definir que una concentración mínima inhibitoria de 15 microgramos por mililitro me puede servir para X microorganismo, pero esos mismos 15 para otro microorganismo pueden generarme resistencia, es decir, se necesita más concentración de antibiótico para poder atacar ese microorganismo. Por eso, la técnica que tiene mayor validez en este momento y la de mayor accesibilidad es la identificación del microorganismo y la determinación del antibiograma por concentración mínima inhibitoria. ¿Concentración mínima inhibitoria qué es? Que yo cojo monto una serie de, digámoslo así, de tubos con distintas concentraciones de antibiótico estandarizados. Entonces, le agregó 5 microgramos de antibiótico, de acitromicina, pues que es la de moda ahora por el COVID. Entonces le agregó 5 microgramos de acitromicina. Al otro tubo le agregó otros 5 microgramos de acitromicina. Al otro tubo le agregó 10, al otro tubo le agregó 15, al otro tubo le agregó 20, al otro tubo le agregó 25. Entonces voy ascendiendo de a 5 microgramos entre tubo y tubo y me voy hasta 50 o hasta 100 microgramos. Luego le agrego la misma cantidad de bacterias hechas previamente o diluidas en lo que les decía, un agua peptonada, que tiene que quedar a un grado de turbidez definido o estandarizado. Entonces las empresas de estandarización, las americanas y las europeas, definieron que de acuerdo a una escala que se llamó inicialmente la escala de Macfarlane, de acuerdo al grado de turbidez era el grado de concentración era la concentración de los microorganismos en 5 mililitros de diluyente. Entonces, con base en eso ya está estandarizado, pero antes a mí me tocó la época de que había que preparar esa escala de Macfarlane. Hoy simplemente uno en la dilución la pone a testear, hace la dilución, saca del cultivo un poquito, lo pone en el diluyente, lo pone en el turbidímetro. El turbidímetro le marca un valor. La técnica le dice a uno, el inserto del laboratorio, de la casa comercial, llámese Bayer, Biomerieux, Roche, Abbott, cualquiera de esas compañías, le entrega uno el inserto, entonces uno mira en el inserto cuánto le debe dar la turbidez. Me debe dar 14, listo. Y uno hace el montaje, lo pone en el turbidímetro, la mezcla obviamente y la pone en el turbidímetro. Si la turbidez le da
alrededor le da 13.8, alrededor muy cerquita al 14, o le da 14.1, 14.2, dependiendo de lo que diga el inserto, pues entonces yo la puedo aceptar o rechazar. Ah, que me dio 35, no, pues estoy al doble, me toca volverlo a diluir, preparar más poquito, agregar menos cantidad de muestra para poderme ajustar a ese grado de turbidez. Antes le tocaba uno eso a ojo, muchachos, nos tocaba a ojo, uno ponía, preparaba el todo y lo ponía así a trasluz, lo comparaba con uno que uno compraba comercialmente, pues eso valía carísimo, entonces lo comparaba y miraba el grado de turbidez, y con base en eso, hoy ya se apoya en un turbidímetro que debe tener el laboratorio en el área de microbiología para poder hacer esa dilución, y monta las diluciones, listo. Y luego viene a testear en cuál creció y en cuál no crecieron los microorganismos, que creció con 5 microgramos, con 10 microgramos, con 15 microgramos, en 20 ya creció muy poquito, casi nada, y de ahí para adelante no creció nada, listo. La concentración mínima inhibitoria al grado de sensibilidad es sensible a partir de 20 microgramos, de ahí para arriba, menos permite el crecimiento bacteriano. Entonces, en eso consiste la concentración mínima inhibitoria vista pues así de una manera muy, muy manual o muy empírica. Entonces, tener en cuenta también que si un microorganismo es sensible indica que las dosis habituales que se esperan, una evolución favorable de la infección, siempre que se alcancen los valores adecuados en el lugar de la infección. Por eso ustedes encuentran, ahí les hablan en la farmacología de la biodisponibilidad del fármaco. Y entonces usted se toma una amoxicilina de 500. En la dilución entre que baja y llega hasta el estómago, hasta el intestino, es absorbido por las microvellosidades del principio activo. El principio activo migra y llega hasta la lesión en el brazo. La idea es que llegue muy parecido a los 500 miligramos. Obviamente no va a llegar a los 500 miligramos como tal. Llega disminuido. Entonces siempre que debe haber una cantidad, una concentración esperada en el punto de infección para que sea posible el control antimicrobiano. Por ejemplo, si el microorganismo es resistente, pues las cantidades de antibiótico tendrán que ser mayores para evitar el fracaso terapéutico. Ahora, hay que tener el fracaso o el éxito terapéutico. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos, que ¿quién controla? Usted como médico o ya en una especialidad, ¿quién controla más el paciente? ¿Quién está más pendiente del paciente? ¿Quién le puede indicar a usted cómo va ese paciente? Las enfermeras, doctor, y los auxiliares de enfermería. Los auxiliares de enfermería y las enfermeras o los enfermeros son los que están encargados del cuidado, del plan de cuidado y tratamiento del paciente, ¿sí? Entonces ellos son quienes, permítame un momento. Qué pena, pero me estaba llamando el de gerencia del hospital y pues ahí sí tengo que contestarle al patrón, ¿no? Bueno, entonces,
Exactamente, es la enfermera. Y entonces por eso es tan importante aquí. Ayer les decía a sus compañeritas, las enfermeras, les decía, mire, ustedes son los que manejan el plan de cuidado y tratamiento. Y resulta que muchas de las cosas que pasan con los pacientes dependen de qué tan juiciosos somos en el plan de cuidado y tratamiento. Pero entonces el médico no se puede desvincular del grupo de enfermería y enfermería no se puede desvincular del grupo médico y ambos no se pueden desvincular del laboratorio, porque en este caso que hay un paciente que tiene una afección por un microorganismo, en este caso por una bacteria que lo llevó a quedar hospitalizado, el grupo de enfermería cumple un papel muy importante en la toma de la muestra, ustedes en la identificación de cuál es la muestra, el laboratorio en la identificación de qué es lo que hay en esa muestra, en el reporte del antibiograma, y ese antibiograma le permite al médico instaurar un tratamiento. ¿A quién le pasa el tratamiento? A enfermería. ¿Quién ejecuta el tratamiento como tal? Aplicar la ampolla, ponerla en el líquido, ponerla en el bolo, ponerla... El grupo de auxiliares. Cuando eso está, hay una disrupción en ese equipo, entonces usted, 8 días el paciente ahí, usted le había mandado tratamiento de antibiótico para 5 días y el paciente 8 días y ahí. Y resulta que ni las auxiliares dicen nada, ni la enfermera dice nada, ni la doctora o el doctor dice nada, el especialista tampoco, y entonces el paciente ahí. Y el paciente sí que con pico febril y cada día su grado de deterioro es mucho mayor. Hombre, no, estamos es para tratar de que el paciente se esté lo menos posible en el ambiente hospitalario. Y entonces nos corresponde a todos estar preguntando, venga, y en la entrega de turno, ojo muchachos con la entrega de turno. Estamos enfatizando mucho en este momento en la entrega de turno, que es que la entrega de turno es un momento de verdad para todo el equipo, desde las auxiliares hasta el supraespecialista, ¿sí? En el sentido de poder, ojo, poder mostrar en un momento dado, 7 de la mañana, 1 de la tarde, 7 de la noche, que son generalmente los cambios de turno, poder mostrar cada equipo en qué va su paciente, en qué va su paciente. Y ahora, el hecho de que el médico haya instaurado la terapia antibiótica no quiere decir que hasta ahí llegó. No, porque precisamente usted tiene que monitorear o interpretar el antibiograma que le está reportando el laboratorio, pero también tiene que estar pendiente de qué está pasando con ese paciente. Si le siguen reportando fiebres y una cantidad de cosas que usted tiene que entrar a analizar para mirar si es que esa concentración que usted le está dando de antibiótico no le está sirviendo, si está acorde con el resultado del laboratorio y la interpretación del antibiograma, muchachos. Se los digo con conocimiento de causa porque pues llevo unos años trabajando aquí en el hospital en la parte de planeación y calidad, y ahora que estoy coordinando pues un servicio, encuentra uno al hacer el análisis de que no somos juiciosos en la interpretación del antibiograma. ¿Cómo es posible que uno encuentre en historia clínica, paciente fulano de tal, al cual se le manda hemocultivo y se encuentra que se aisló Klebsiella pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, y le mandan de antibiótico, le mandan cefalotina, y la Klebsiella pneumoniae ya per se es resistente a Klebsiella, a cefalotina. Dice uno, pero ¿cómo si el antibiograma le está diciendo que es resistente a cefalotina per se? ¿Cómo se le ocurre mandarle y lleva 10 días mandándole el mismo antibiótico? Entonces ahí es cuando yo les he dicho que me tocaría negarlos 3 veces como negaron al Señor Jesús cuando se cometen errores de esos. Y esos errores van en contra del paciente. Ahora, ¿no le gustaría a usted, a Laura, Luisa, Santiago, Yuri, Claudia, Miguel, cualquiera de ustedes, que les pasara eso a ustedes como pacientes, o les pasara con un ser querido, con la mamá, con el papá, con el hijo, con el tío, con la tía, con la abuela? No les gustaría, ¿cierto?
Entonces hay que estar muy pendientes y ser muy juiciosos en la interpretación de eso, porque después el que sabe, como en el caso cuando yo estoy mirando pacientes que no los veo de manera directa, sino de manera indirecta a través de lo que definieron en la historia clínica, a veces toca ir a hacer alguna intervención con pacientes, ir a indagar al paciente usted cómo lo han atendido, cómo la doctora Daniela Gómez, cómo fue que lo atendió, qué le ha dicho, cómo va su enfermedad, esa infección que usted tiene en los pulmones, cómo ha evolucionado, usted cómo se siente, y va uno y revisa una historia clínica y el antibiograma le dijo que era resistente y le metió el antibiótico que era resistente. Pues estamos, perdónenme por ahí, estamos botando los huevos, y ese huevo no es de 1800 como el del ministro, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, volviendo a la presentación, definimos que esos métodos me permiten entonces hacer la tipificación no solo del pool de antibióticos, sino de, además, ya en otro paso, en otro momento, hacer poder la identificación de los genes de resistencia. Ya habíamos hablado de cómo se da el tema de la concentración mínima inhibitoria. Ya les había puesto que el medio estandarizado para la realización del antibiograma es el medio Müller-Hinton, al cual se le añade sangre u otros suplementos para bacterias que no crecen en él. Esa dilución se hace, una microdilución en paneles, esto es cuando es un sistema automatizado. Entonces yo hago una microdilución en los distintos pocitos de un kit y hago el testeo. Para el caso les cuento, para el caso del sistema que tenemos acá en el Hospital San Juan de Dios, siempre les va a llegar a ustedes un reporte de antibiograma de 21 o 22, entre 20 y 25 antibióticos en los distintos grupos moleculares, ¿sí? Entonces, con base en eso, ustedes van a hacer o definir la instauración terapéutica. ¿Qué se hace? Una vez ya pues tengo todo ese inóculo, llámese en el método más sencillo, que es la difusión del disco, o en el método automatizado, entonces se lleva un periodo preliminar de incubación a 37 grados, con unas condiciones de temperatura y humedad controladas. Generalmente son 37 grados, con una temperatura superior al 60%, de mínimo 18 horas. Y entonces se va a mirar, si es en el método de difusión, pues el halo, desde donde está el sensidisco, cuánto inhibió el crecimiento del microorganismo, o si es en los pozos de los sistemas automatizados, cómo me dan las cargas, cómo me dan los valores de los distintos grupos antibióticos. Bueno, entonces bajo esa circunstancia definimos desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo si es sensible, resistente o intermedio, y desde el punto de vista cuantitativo definimos cuánta es la concentración mínima inhibitoria que permite definir el grado de sensibilidad del antibiótico. Otra técnica de difusión es el e-test, que ahí utilizamos solo un antibiótico que está impregnado en una tira plástica con concentraciones decrecientes, así como les hacía el ejemplo de los tubitos, que aquí le agrego 5, aquí le agrego 10, aquí le agrego 20, 25, 30, 35, pero esta es en una tirita que se impregna en distintos puntos de distintas concentraciones del antibiótico para determinar hasta dónde en esa tira crece o no el microorganismo. Es otro método, pero eso se utiliza solo cuando necesito identificar un solo grupo de antibióticos. Bueno, esto se deja hasta las 24 horas. Tengo para contarles que cuando llega el hemocultivo en el sistema que tenemos en el Hospital San Juan de Dios, en el laboratorio, el hemocultivo se pasa a incubación y puede obtener un reporte preliminar de positividad, ojo, de positividad del hemocultivo, un reporte de positividad
a las 9 horas. ¿Sí? Ahí solo sé que está positivo, es decir, perdón, hay una bacteria ahí, en esa sangre que tomé. Listo. Como ya sé que ahí está, inmediatamente hago el montaje del panel o del Sensidisco, hago el montaje y me gano como unas 10 horas, ¿sí? Luego a las 24 horas ya obtengo resultados del pool de los 21 antibióticos del kit que se maneja en el San Juan. Eso varias casas comerciales, muchas casas comerciales en Colombia distribuyen esos kits, ya depende de la tecnología que tenga cada laboratorio para poder identificar las distintas concentraciones y poder relacionar al médico ese microorganismo aislado, cómo es, cuál es el grado de sensibilidad y de resistencia que tiene. Por eso depende del médico la interpretación que se tenga con respecto a ese antibiótico. Aquí están los antibiogramas por difusión de discos en el que se observa la presencia de halos de inhibición. Vea, aquí está sembrado, todo esto está lleno de bacterias. Donde pusimos los sensidiscos, entonces miren que hay un halo muy grande y hay un halo muy pequeñito. Y hay un halo como estos dos, que como que sí, como que no. Y hay unos que en ningún momento se inhibió nada de crecimiento. Entonces, aquí, dígame alguno aquí, ¿será sensible o resistente? Resistente, doctor. Totalmente resistente, lo mismo que miren, totalmente resistente. Mientras que en estos dos hay un cierto grado de sensibilidad, ¿sí? Que habría que determinar, lastimosamente, pues la foto no nos deja ver con claridad cuál es esto me parece que es una ceftriaxona CTX. Una ceftriaxona, entonces mira ya uno en la tabla que él trae el inserto de los sensidiscos, mira uno, y ahí le informa una tablita donde define que es sensible a partir de tantos milímetros. Entonces uno toma con una reglita, toma desde aquí hasta acá el diámetro. Todos recuerdan en geografía, en geometría, cómo se toma el diámetro de la circunferencia. Entonces, coge dos radios y de acuerdo a eso define si es sensible o resistente. Esto de difusión en disco. El i-test es que hago lo mismo, hago la dilución y lleno toda la caja de Petri y pongo el i-test. Este i-test me forma este halito, que es distinto. ¿Dónde hay mayor sensibilidad? Pues en este lado, en esta concentración. ¿Dónde hay menor? Por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Así se ven las dos pruebas en la prueba por medio de difusión. Cuando es con concentración mínima inhibitoria van unos pozos y generalmente son métodos automatizados. Los métodos bioquímicos consisten en la determinación del mecanismo por el cual una bacteria es resistente a un antimicrobiano. Los más utilizados son la detección de ¿qué? De beta-lactamasas, que ustedes recordarán que son factores de virulencia que tienen cierto tipo de bacterias para producir enfermedad. Entonces, si produce beta-lactamasas, daña el microorganismo, entonces tiene una capacidad mayor de producir infección porque el antibiótico que afecta el anillo beta-lactámico no hace el efecto. Por ejemplo, los más utilizados para la detección de beta-lactamasas con discos impregnados de una cefalosporina cromogénica, es decir, que tiene una condición que cuando cambian las condiciones bioquímicas me genera una reacción de color, que cambia de color cuando se hidroliza. Método que se utiliza para la detección rápida de resistencia ¿a qué? A ampicilina. ¿En quién? En todas las especies de Haemophilus, todas las especies de Neisseria y todas las especies de Moraxella. Otro es la detección de la proteína de bajo peso molecular 2A, responsable de la resistencia a cloxacilina. ¿En quién? En el Staphylococcus aureus. Finalmente, los métodos genéticos que lo que hacen es detectar la
presencia de genes resistentes mediante técnicas de PCR, PCR total o PCR en tiempo real, como el caso del gen MECA, que codifica la producción de PB2A. Entonces, este gen me produce esta proteína de bajo peso molecular 2A, que me genera, ¿qué? Resistencia a cloxacilina. ¿En qué especies? En Staphylococcus aureus. Entonces, a mí, un antibiograma que me informe que es sensible a la cloxacilina, una Staphylococcus aureus, tengo que mirarla con cuidado, porque tengo que identificar si tiene la capacidad de producir esta proteína. Si tiene la capacidad de producir esta proteína, no puedo interpretar, no puedo creerle a ese antibiograma en relación a la concentración de cloxacilina. Si ven que hay que conocer un poquito más a fondo el tema de la lectura interpretada, tal como lo dice acá, la lectura interpretada del antibiograma. Voy a aumentar esto un poquito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Permite definir la sensibilidad de antibióticos no estudiados en el antibiograma y la corrección. En caso de falsas sensibilidades, como en el caso que les mencionaba anteriormente, observadas in vitro, por ejemplo, cuando se trata de antibiogramas de enterobacterias que tienen una beta-lactamasa de espectro extendido, una BLE, una cepa BLE. Estas cepas son tremendamente resistentes, en el que no siempre aparecen como resistentes todas las cefalosporinas, pero si produce beta-lactamasa de espectro extendido, es resistente a todas las cefalosporinas. Entonces, por eso se debe mirar, digámoslo así, mirarlo con pinzas, esos resultados del antibiograma. Ojo, hay que conocer la identidad del microorganismo estudiado, tanto género como especie. Yo no me puedo ir a un estafilo, pero tengo que saber la especie, porque hay Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis o Agalactidae que tienen condiciones distintas per se con respecto a los antibióticos. ¿Sí? Entonces debo conocer género y especie para evitar errores en la utilización de los antimicrobianos. Si una cepa de Staphylococcus aureus con concentración mínima inhibitoria de cloxacilina de 1 miligramo es sensible a cloxacilina y a todos los beta-lactámicos, mientras que si se trata de una estafilocoagulasa negativa con una concentración de 1 miligramo por litro, indica que es resistente a cloxacilina. Mire, otro ejemplo. Ampicilina de 8 miligramos por litro frente a una enterobacteria indica sensibilidad, pero frente a un estafilo indica resistencia, ya que un estafilo es ya resistente a ampicilina con una concentración de 0,5 miligramos, con muy poquita cantidad, porque los estafilos ya son resistentes a ampicilina per se, es decir, cualquier estafilo que yo encuentre tengo que asumir que ya es resistente. Puede que encontremos a nivel de laboratorio una que otra cepa que no es resistente, pues esas cepas son las que hay que cuidar. ¿Sí? Porque pues son cepas todavía, digámoslo así, que se llaman cepas salvajes o vírgenes, que no han tenido contacto con antibiótico en ningún momento y son mucho más fáciles de tratar. Otros casos de microorganismos que, aunque pertenecen al mismo género, presentan mecanismos de resistencia diferentes, como el caso del Proteus, el vulgaris, que siempre, ojo, Proteus vulgaris, si ustedes se encuentran en el antibiograma, que es sensible a ampicilina, no es. El caso del Proteus vulgaris siempre resistente a ampicilina, mientras que el mirabilis generalmente sensible. Entonces sí hay que saber si es Proteus, si es vulgaris o si es mirabilis, porque el vulgaris es resistente a ampicilina, mientras que el mirabilis es sensible. Entonces, un Proteus vulgaris le mando ampicilina y el paciente no reacciona, pobre viejito con una infección urinaria y vuelve. Resulta que siempre le mando la misma ampicilina. Hombre, pues si hubiera caído en cuenta de esto, no estaba
perdiendo tiempo. O Citrobacter, el Citrobacter, que siempre es resistente a ampicilina, siempre, ojo muchachos, siempre es resistente a ampicilina, amoxicilina más ácido clavulónico y a cefalosporinas de primera y segunda generación. Entonces, ¿qué hay que meterle? Una cefalosporina de tercera generación. ¿A qué? A un Citrobacter. Yo no lo puedo tratar con una amoxicilina, ya no sirve para nada. Inclusive amoxicilina más ácido clavulónico tampoco sirve. Con una ampicilina tampoco sirve. Entonces tengo que mirar muy bien género y especie para poder determinar cuál es el antibiótico que en un momento dado para una especie puede ser sensible, pero para la otra puede ser resistente. Entonces miren aquí un cuadro bien interesante. Cocos gram positivos fenotípicamente son sensibles a Astreonam. ¿Cómo así fenotípicamente? Pues lo que hago por concentración mínima inhibitoria. Streptococcus pyogenes. Mire, en concentración mínima inhibitoria resistente a penicilina. Enterococos y estafilococos, varias son resistentes. Mire dónde vamos ya, muchachos. Linezolid, daptomicina y tigleciclina. Grave, gravísimo tener cepas ya con estos grados de resistencia. Cuando están mezclados, cuando son estafilococos solo resistentes a gentamicina, todos son resistentes a gentamicina ya. Estafilococos sensibles a oxacilina y a cefalosporinas. Pero el estafilococo auro resistente a vancomicina. Ay, ay, ay. Entonces miren aquí varios microorganismos con el grado de sensibilidad o resistencia. Bueno. Microorganismos intrínsecamente resistentes a ciertos antibióticos. O sea que la generación nueva, si yo cultivo hoy un leuconostoco, un lactobacilo, ya es resistente a vancomicina. No tiene que ser una muestra de un paciente que está hospitalizado en el San Juan de Dios, una muestra que trabaja redondo para el laboratorio. No, todos los lactobacilos hoy en día son resistentes a vancomicina, imagínense. Los enterococos a cefalosporinas de primera y segunda generación. La listeria resistente a clindamicina, la mayoría de las gram negativas. Astreonam, imagínense, colistina, los muchos gram positivos. Entonces en esto, ¿y quién ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Por qué esto se ha disparado tanto? ¿Quién me da una opinión? Hola. Por antibióticos, por ejemplo, en enfermedades que no tienen por qué tomar antibióticos. ¿Quién más tiene otra opinión? Porque no se hacen los esquemas de tratamiento completo, doctor. También, válido. ¿Quién más? Necesito uno más bajito. Hamed, ¿ibas a decir algo? Santiago. Luisa. Las personas que se automedican, doctor. ¿Las personas hicieron qué? Se automedican, se autoformulan. Mire, hay un problema en Colombia, pues no sé si sea problema. Yo diría que sí es problema por ahí sí como decimos a los que nos gusta el campo, ¿qué clase de mula sos vos? Voy a hacer la contextualización de lo que acabo de decir. No sé si sea una ventaja o una desventaja la laxitud con que se maneja el tema de antibióticos en Colombia. Porque ustedes, yo creo que muchos lo hemos hecho, aquí sí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero muchos lo hemos hecho, que hemos consultado primero el regente de farmacia, en el caso de un proceso infeccioso o de una sintomatología por cualquier enfermedad, primero hemos consultado la farmacia que el médico, ¿sí o no? Y en el caso de infecciones,
con mayor frecuencia se acude primero a la farmacia que al médico? ¿O quién no se ha automedicado, como decía la compañera Luisa, quién no se ha automedicado en los 20 o 25, no creo que haya nadie más en ese salón de 25 años, yo que tengo el doble, quién no se ha automedicado o ha ido a la farmacia a comprar una pasta en Colombia? ¿O ustedes? ¿Quién no? ¿Alguno no? ¿Habrá alguno que no? Pero no porque no lo haya hecho, sino porque no estaba enfermo, tal vez. Muchachos, contesten. No, pues doctor, todo el mundo va a la farmacia a que le venden. Exacto. Y entonces yo diría que eso es bueno y es malo. Bueno en el sentido de que yo pues que he volteado por todo el país en salud, o por gran parte del país en salud. Usted en Miraflores, Guaviare, el médico lo citaron a una reunión a San José del Guaviare, había 2 médicos, quedó uno, usted va, hay una cola de 20 personas para que lo atiendan, pues usted no se va a poner a esperar ahí. Ahora llega al hospital, todo el mundo lo regaña, el portero le dice que qué tiene, lo hacen sentar allí, lo pasan para acá 2 horas y nadie le pregunta nada, pues ¿quién se va a ir a someter por allá a una tortura de esas? Yo voy donde el farmacéutico le digo, oiga hermano, vea, tengo un dolor aquí, ¿qué hago? Y el farmacéutico llega y le receta. Con una ventaja o una desventaja. Es que las atenciones en salud son momentos de verdad. Que si el paciente le dijo al farmacéutico la verdad, y el farmacéutico lo escuchó de tal manera y en su conocimiento como regente de farmacia identifica los distintos grupos farmacéuticos y encuentra que este es un analgésico y este es un antipirético y este es un antiinflamatorio y este es un antibiótico y este me sirve para esto y este y esto. Si el regente es medio juicioso, le cuento que nos quita el trabajo a nosotros. Se los quita a ustedes como médicos y nos quita a nosotros como profesionales del laboratorio de la microbiología. Porque si lo alivia, ¿cuál es la fe? ¿Dónde queda puesta la esperanza de ese paciente? En el señor de la farmacia. En el señor de la farmacia. Y visiten ustedes las farmacias de los municipios. Son farmacias tremendamente dotadas. Y usted ve eso los sábados. Dice uno, de la farmacia sí venden. Pues claro, porque llega el campesino, se va para el hospital y dice, no hay cita. El doctor no está, no lo va a atender, ya lo regañaron 3 veces, pues se va a donde la farmacia y la farmacia le vende lo que cree que se lo puede vender, y si están de buenas desde la farmacia, que eso fue lo que le sirvió al paciente, el paciente nunca va a volver al hospital cuando esté grave, se haya mochado un dedo, tenga una apendicitis, tenga una cosa así, como muy grave, de resto no va a volver al hospital. Eso es lo que pasa en Colombia. Y entonces, si además de eso le sumamos el desconocimiento de los que supuestamente estudiamos y estamos en el ambiente hospitalario e interpretamos de manera inadecuada un tema de estos de la sensibilidad o la resistencia, pues con mayor razón. Y entonces por eso es que encontramos hoy que estafilococos o estreptococos, imagínense, resistentes a fluoroquinolonas, a gran positivo, resistente a antibióticos como Astreonam, colistina. Nosotros mismos, el personal de salud, es el que se ha encargado de generar unas resistencias mucho mayores. Unas resistencias mucho mayores, entonces también tenemos cierto grado de culpa. Cierto grado de culpa en el tema. Bueno. ¿Desde cuándo están hablando de esto? Uy, vea, esto están hablando por allá desde 1920. Desde 1920. Y hay organizaciones como la International Organization for Standardization, que es la que hace esa escala de McFarland que yo les dije, es la que define cuánto es la concentración para poder hacer las escalas de concentración mínima inhibitoria de los distintos grupos de antibióticos. Entonces, y determinan el éxito o el fracaso terapéutico. Entonces decimos que es sensible cuando un aislado bacteriano, es decir, un cultivo puro, es inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico.
A esto es que hay que jugarle en este momento, a una alta probabilidad de éxito terapéutico. Rosita, estoy en clase, la llamo ahora. Intermedio, cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Ahí juegan ustedes con el 50-50. Y aplico este, a ver si le sirve o no le sirve. Pero ¿por qué me voy a aplicar el intermedio cuando tengo 10 antibióticos anteriores que son sensibles? ¿Sí? Y resistente cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad de fracaso terapéutico. Alta probabilidad de fracaso terapéutico. Entonces, miren, muchachos, que es importante para todos poder definir cuándo es que utilizamos uno u otro resultado. Entonces, volviendo al tema del antibiograma, yo hago la identificación primero del microorganismo, lo hago en el antibiograma, pero debo hacer la interpretación del antibiograma en términos de sensibilidad intermedia o resistencia, con base en unos resultados que me hace el laboratorio. Y entonces, en el antibiograma defino la deducción del sistema fenotípico de resistencia y la deducción del mecanismo de resistencia implicado. ¿Para qué? Para tener para identificar la inferencia del fenotipo de resistencia con trascendencia clínica. Es decir, que si yo tengo un mecanismo de resistencia identificado mediante este examen por cualquiera de las técnicas que se hayan utilizado, yo soy el que tengo que redefinir la interpretación clínica de los resultados y deducir si aplico o no ese antibiótico a ese paciente. Es el criterio médico el que prima, pero prima el criterio médico sobre el conocimiento específico de la interpretación de la prueba, muchachos. ¿Por qué he sido tan enfático en esa frase? Porque he encontrado cosas tan no inverosímiles, no, tan curiosas, digámoslo así, para no comprometer a nadie, tan curiosas como lo siguiente. Me invitan un eminente grupo de profesionales de la oftalmología hace como año y medio, me piden un favor de que les ayude precisamente con esto, con la interpretación del antibiograma. Entonces nos vamos y me presentan 10 antibiogramas en una reunión muy bonita, pues con café y pastelito y todo en un sitio muy reconocido de la ciudad. Me presentan el insumo y vea, es que yo tengo este paciente y este paciente y este paciente. Analizamos 3 pacientes con resultados de los cultivos. Y yo, bueno, entonces repartí como si estuviera con ustedes. Entonces usted revise para usted cuál es el concepto de este otro y para usted cuál es el otro concepto. Había 6 especialistas de la misma especialidad. 2 dijeron, yo no sé cómo se interpreta eso. 3 dijeron de una manera y el otro tenía el otro concepto. Salieron 3 conceptos de 6 personas con relación a la interpretación del antibiograma. El más sincero para mí en ese caso, los que dijeron, yo no sé interpretar esa. Y son eminentes especialistas, eminentes especialistas. Entonces, pues yo no me iba a poner a pelear ahí con la lonchera, ¿cierto? Uno con la lonchera no puede pelear. Entonces, mira que íbamos acá. Entonces, yo les dije, bueno, primero que hay que repasar o dejar claro es el resultado cualitativo. Listo, todos, sí, que es sensible o resistente. Y yo, ojo que hay un resultado que se llama intermedio. Es que ahí es donde yo me confundo acá. Entonces, ¿lo pongo o no lo pongo? Y le, ese lo pongo o no lo pongo depende de usted, doctor. Porque quien sabe cuál es la patología que tiene ese paciente en ese órgano
y a ustedes les han enseñado y las compañías farmacéuticas les venden todos los días y los visitan todos los días para ofrecerles el mejor antibiótico para este órgano. Pero ¿por qué es el mejor? No porque me lo vende la compañía ni porque me invite al congreso, que entre otras cosas, muchachos, les cuento, los congresos se acabaron. La pandemia acabó con eso. Yo no creo que nos volvamos a reunir en un congreso pues de esos tan buenos que uno iba a Cartagena y además de que paseaba, rumbeaba y aprendía. Eso era muy chévere. Yo creo que eso ya no se vuelve a presentar. Eso sí fue una de las cosas que cambió y cambió para mal del bienestar de los profesionales de la salud que encontrábamos la oportunidad en el Congreso de poder compartir conocimientos, de encontrarse con los compañeros y pues de pasear y distraerse un rato. Además de que aprendía y le daban los últimos antibióticos y le daban lo último en guarachas, venía uno muy actualizado supuestamente. Eso se acabó, muchachos. Eso, yo no sé a ustedes si les va a tocar, y eso para que va uno a un congreso virtual, pues va uno por amor al arte en el sentido de la actualización, ¿cierto? Por el espíritu investigativo y de mantener actualizado que lo obliga a uno la profesión cuando hace uno el juramento de que voy a atender a todo el mundo de la mejor manera y con los mejores criterios científicos para lograr salvar la vida de ese paciente. Eso sí, no se puede perder. Pero muy complicado se va a volver. No sé bajo qué modalidad, bajo qué circunstancias eso se pueda volver bueno, sin ser presencial. Entonces, en esos 6 especialistas, la más sincera respuesta fue los que vieron, no sé. Entonces empezamos con lo cualitativo y ahora vámonos a lo cuantitativo. Entonces, a hablarle lo que les he venido hablando a ustedes, porque esta charla casi que la basé en esa invitación que me hicieron esos eminentes especialistas. Vamos a hablar de concentración mínima inhibitoria y todos. Ah, sí, eso es tal cosa, y más o menos unos tenían idea, otros no tenían ni idea, otros estaban totalmente errados. Pues los puse en contexto tal como he intentado ponerlos a ustedes en el contexto y luego ya empezar a mostrarles, mire, actuaciones, la lectura e interpretación del antibiograma, el microorganismo, el fenotipo observado, el mecanismo de resistencia y los cambios en la interpretación. Estafilococos, fenotipo observado, todos son oxacilinos resistentes. ¿Cuál es el mecanismo que producen? La proteína de bajo peso molecular 2A. ¿Y qué genera? Resistencia a todos los betalactámicos. Ay, ¿cómo así? Es que yo le estaba dando talmente... Yo, claro, para esto yo le mando siempre gentamicina. Hijo de pucha, con razón. Y claro, si usted tiene un estafiloepidermidis y le manda oxacilina, pues no le va a hacer absolutamente nada. Ah, no, pero que si es aureus. Ah, ahí sí le sirve. Entonces, entrar a determinar todas estas condiciones es lo que permite evaluar e interpretar adecuadamente esas sensibilidades. Mire, por ejemplo, el Haemophilus influenza. Los hemófilos son sensibles al ácido nalíxico. Resulta que el ácido nalíxico, estos hemófilos ya tienen una mutación en el gen GIRA y el PARC, que le genera ¿qué? Pérdida de sensibilidad a las quinolonas. Entonces, si yo le aplico quinolona, pues si tiene este gen, no me va a servir para absolutamente nada. Streptococcus pneumoniae, proteína de bajo peso molecular modificadas distintas a la 2A, y me genera ¿qué? Posible resistencia a penicilinas, cefalosporinas de primera y de segunda generación. ¿Sí? Pues tengo que observar muy bien y tener en cuenta esos detalles para ay, mira la de la CMI donde me fue, bueno, esto ya lo habíamos revisado. Ahora, ¿cómo se informa la concentración? Pues ya lo vimos desde el punto de vista cualitativo, en sensible, intermedio o resistente, y se informa en microgramos por mililitro. ¿Quién es el que define esa interpretación? Estas normas están definidas por el Clinical Laboratory Standards Institute, CLS.
Bueno, y aquí algunos datos de concentraciones mínimas inhibitorias que determinan la sensibilidad o la resistencia de bacterias frente a antimicrobianos disponibles. Entonces, por ejemplo, amicacina, sensible cuando el halo es menor a 16, ¿qué? Microgramos por mililitro. Resistencia mayor a 64 microgramos por decilitro. Y así una cantidad de antibióticos con unos valores. ¿Sí? Si la diferencia entre este y este no es tan grande, por ejemplo, en amoxicilina más ácido clavulónico para el caso de estafilococos, aquí hay que aprender muy bien, porque si el halo me da como 5 o 6, entonces me queda aquí en el intermedio y mire que la diferencia entre el sensible o el resistente es muy poca, son solo 4 microgramos por mililitro. Es muy pequeña. Entonces aquí es donde yo tengo que entrar a jugar si me sale intermedio de si se lo aplico o no. Si se lo mando o no. Obviamente no solo teniendo en cuenta esto, sino teniendo en cuenta la sintomatología del paciente, teniendo en cuenta si es primera vez, si ya le he dado varias veces, todas esas otras cosas que hay que entrar a tener en cuenta para el manejo de la antibiótico-terapia, para la interpretación de la prueba, como es la prueba del antibiograma. Señores, ¿alguna inquietud con respecto a antibiograma? ¿Preguntas? Doctor, entonces dígame que es que no me quedó muy claro. Están los dos métodos, que es el agar y digamos que el del tubo, que ese sería por turbidez, pero ambos me dan la concentración mínima inhibitoria. No, O sea, no. Laurita, el método de la caja de Petri es el método por difusión de disco. Ahí no hay concentración mínima inhibitoria. Ahí yo miro un halo de sensibilidad que está determinado por la longitud del halo de inhibición, ¿sí? Cuando lo hago en microtúbulos o en esos paneles de pocitos pequeñitos, ahí es concentración mínima inhibitoria, que es por dilución. Una cosa es por difusión, otra cosa es por dilución. Aquí tengo unas diluciones de varios grupos de antibióticos que puede ir, hay unos paneles hasta con 28 antibióticos distintos, y ahí yo defino la concentración mínima inhibitoria de cada uno de esos antibióticos para determinar desde el punto de vista cualitativo si es sensible o resistente. Pero también me arroja el resultado cuantitativo, que es el cuadrito que yo les acabo de mostrar en la presentación. ¿Me hice entender, Laurita? ah, sí, doctor, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra inquietud? Parece que no estaba en clase, sino con Laura y con Santiago. No, doctor, por mi parte no hay dudas. Porque, bueno, Carol también por ahí mencionó algo. Entonces, bueno, entonces nos veremos. Pregunta, Juan, ¿la próxima clase con ustedes es el martes o es el jueves? Porque eso ya no, una locura ahí en ese horario. ¿A qué horas? ¿A las 9 o a las 3? Doctor, tiene el micrófono apagado. La práctica sí nos quedan pendientes, porque depende de lo que pase, pues que nos autoricen o no nos autoricen. Pero creo que de teoría no nos queda ya más tema pues conmigo. Bueno, listo. Bueno, muchachos, un placer. Espero que hayan quedado por lo menos inquietos con el tema de la interpretación del antibiograma. Muchas gracias, buen día. A usted, doctor, gracias. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.